Las precarias condiciones del sistema de salud no se logran superar y hay un grito desesperado por la inestabilidad laboral. Falta de personal, sobrecarga de trabajo, escasez de medicinas, equipos, corrupción, y así continúa la batalla contra el virus. Salvar la vida de los pacientes es el juramento para el personal de salud, pero sin lo básico la misión se complica. Cecilia Tipantuña, casi sin voz, rompe el silencio para contar la experiencia que le tocó en el momento más crítico de la pandemia. Sus 33 años de enfermera no la blindaron del invisible enemigo. Fuimos carne de cañón, se podría decir. Que sabíamos cómo protegernos, pero no teníamos armas. Y sin insumos. Fue algo potencial para contagiarme. Cecilia, afortunadamente, está en la estadística de los sobrevivientes, con secuelas. Problemas de hígado, problemas respiratorios, que son los que más me afectan actualmente. Neurológicas, la neuropatía que estoy superando poco a poco. Pérdida de la visión. Obligada a jubilarse por su condición, tiene la vida cuesta arriba. Ninguna ley ni bonificación de las ofrecidas por el Estado le ha llegado. Ella añora su trabajo al que no puede volver por la condición en la que quedó. Ser enfermera hay que poner corazón. Y cuando ya no pude seguir trabajando, no pude ir a mi hospital como lo decía. Algo se me quedó ahí. La pandemia sirvió como radiografía para develar que el personal de salud trabaja en un ambiente deplorable. El gobierno de Lenín Moreno redujo la inversión en salud según lo recogen las cifras del Observatorio del Gasto Fiscal, que muestran que en el año 2018 el presupuesto era de 2.882 millones de dólares. Para el año 2019 de 2.816 millones, es decir, hubo una reducción de 66 millones. Para el año 2020 el presupuesto fue de 2.589 millones de dólares, es decir, menos 227 millones. En este último periodo, el presupuesto ha sobrepasado los 3.000 millones de dólares, pero el problema estructural persiste. Es como una receta solo en el papel, dicen los médicos. Es triste, es lamentable, porque cada vez tenemos menos oportunidades. Los médicos están migrando del país, el personal de salud se está yendo hacia afuera, porque aquí no hay la capacidad, porque aquí no hay la capacidad de contrato, porque aquí no existe estabilidad laboral, porque somos perseguidos, porque la gran parte de personal de salud tiene miedo, inclusive exponerse a una cámara. En Ecuador, según cifras del INEG, el sistema de salud lo integran 40.230 médicos, 26.000 enfermeras y 17.500 auxiliares de enfermería. La Organización Panamericana de la Salud en un reciente estudio ha pedido cuidar a quienes nos cuidan, porque se ha evidenciado en el personal sanitario síntomas depresivos, malestares psicológicos graves y un desgaste físico evidente, como le pasa a Mónica, enfermera que lleva 13 años trabajando en el Hospital Eugenio Espejo a contrato. No sabíamos contra qué nos estábamos enfrentando en ese entonces. Tuve que estar por 3 meses sin mis hijos. Solo haciéndome videollamadas, solo haciéndome llamadas normales. Pero fue lo más terrible, porque en ese tiempo les falté yo. Bajo su mirada muchas vidas se apagaron. Mónica, quien tiene 35 años de edad, no puede, por ejemplo, olvidar el rostro de una joven mujer de su misma edad que le suplicaba que la salve. No lo logró. Decía que no le deje morir, que le ayudemos, porque en realidad ella era todo para sus hijos. Pero en realidad no se pudo hacer mayor cosa. La señora a los 5 días falleció. Me marcó mucho porque yo me pongo a pensar en qué duro será la vida de esos niños. ¿Cómo quedaron los niños
quedaron huérfanos porque ella era madre y padre. Además, debieron enfrentar el discrimen social. En el momento más crítico de la pandemia hubo confusión. Vestir de blanco tuvo su dificultad. Hacíamos el pedido de comida y justo en el parqueadero nos lanzaron unas frutas. Decían asesinos, asesinos que no salvan a la gente. Y en verdad la situación no era esa. Los traumáticos recuerdos de muerte que se vivieron en las salas de los hospitales, la sobrecarga laboral y el hostil ambiente de trabajo aumentaba el miedo que aún no han logrado superar enfermeras experimentadas, incluso como Mariana Narváez. Tenía miedo. Tenía miedo porque soy cabeza de hogar. Muchos se contagiaron y contagiaron a sus familias. ¿Dónde nos podíamos ir a quejar? Solo eran los canceles y calladas en silencio, que no nos escucha ninguna autoridad nuestra queja. Pregunto, y a nadie le importaba. 2:30 de la mañana en la ducha. Y a nadie se fijaba si eran médicos, enfermeras, si eran hombres o mujeres. Nadie nos veíamos. Nadie se fijaba en sus cuerpos. Toalla, ten toalla. Ya sin fijarse, y salíamos. Una experiencia muy fea fue cuando al frente en intermedios se murieron 4 pacientes seguidos y el compañero se sentó en el piso y dijo: no sirvo para nada, y se sacó la Total Face. Como éramos una familia, en ese COVID, nosotros le empujamos, le sacamos, él automáticamente ya se contaminó, pero era la impotencia, el no poder hacer más allá de lo que nosotros podíamos. A veces íbamos en contra de las reglas, como es aumentar el flujo del oxígeno, porcentajes, y ver ahí, ¿no? La ansiedad y también la alegría cuando salían y decían: ya me voy. Y el tristemente recordado ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, fue el primero en inculparlos de esparcir la pandemia. No necesariamente que se deba a un contagio dentro de los hospitales. La mayoría de los contagios, y eso lo dicen todas las estadísticas de todos los países, son comunitarios que fueron al hospital o que indican que el profesional de salud llevó al hospital, no que se contagió dentro del hospital. Como en toda guerra, los que se llevan las preseas son los altos mandos. Arriba hubo condecoración en grado de Gran Cruz. Abajo, para los combatientes de primera línea, pines de lata, como este. El Estado enfrentará demandas. La Federación Médica levanta información de los familiares del personal de salud que ha muerto por las condiciones en las que enfrentaron la pandemia. Ellos calculan que al menos unos 700 salubristas murieron contagiados a nivel nacional, pero no exhiben documentos. El Ministerio de Salud Pública, en cambio, da como cifra oficial 88 médicos, enfermeras y auxiliares muertos en la pandemia. Un caso es el de Olga Mariana Chinchero. A ella, según su familia, la mató un choque séptico, es decir, una infección generalizada adquirida en su lugar de trabajo. Sus compañeros del Hospital Quito Sur del IES la despidieron con honores. Muchos hijos, como Camila, quedaron huérfanos. Han sido 2 años sumamente duros, porque uno no está preparado para perder a sus padres, y no tan jóvenes. Yo me quedé de 20 años sin ella. Me quedé cursando en la universidad, me quedé sin ayuda, y es muy, muy difícil, porque mi mamá era todo para mí. En el país, un médico especialista en el sector público gana $2,641. Un médico general, $1,676. Una enfermera, $1,212, y un auxiliar llega a los $1,000, que en todos los casos aseguran no compensa las extenuantes jornadas de 160 horas al mes, con turnos de 24 horas continuas. Ese es otro problema no resuelto. Yo creo que sí falta enfocar recursos, enfocar preparación, capacitaciones y valorar el trabajo que hace el personal de salud. La precarización laboral en la salud se arrastra desde el correísmo, donde se aumentaron los horarios de trabajo, se compraron renuncias, aumentaron plazas de empleo en nuevos hospitales, pero con contratos ocasionales de 2 años sin estabilidad. Eso se agravó con la pandemia.
Con Lenín Moreno, la polémica ley humanitaria ordenaba que a los trabajadores y profesionales de la salud se les reconozca y se les cambie los contratos provisionales a nombramientos. ¿Qué sucedió? Lastimosamente no se dio. Y hubo un ofrecimiento inclusive por parte de este gobierno de que se iba a mantener solamente el artículo 25 de la ley humanitaria, en el cual nos iba a brindar la estabilidad, porque la salud, porque después de una pandemia el aprendizaje por lo menos quedó en que el personal de salud es indispensable para fortalecer nuestro país. Y pese a eso se nos desvinculó, se nos desvinculó de nuestras unidades médicas. Entonces, el 80% de las personas que fueron desvinculadas aún no consigue empleo. En el último año han habido alrededor de 1.500 desvinculaciones. Se han dado alrededor de unas 1.100 a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y unas 400 desvinculaciones a nivel del Ministerio de Salud. Hasta hoy, el ministerio dice haber entregado en la red pública 15.721 nombramientos. De ellos, 6.727 para médicos generales, 1.715 para especialistas, 4.692 para enfermeras y los demás para auxiliares, pero dentro de la red del Ministerio de Salud. Hace pocos días se aprobó la ley de carrera sanitaria como antibiótico a esta crítica situación. Según el ministro de Salud, eso mejorará las precarias condiciones laborales. Le reconocerá al personal de salud una remuneración justa, escalonada, y reducirá la carga horaria a 120 horas mensuales. Eso está por verse porque se elabora el reglamento. Ese es justamente el modelo precario que hemos encontrado y con lo que estamos tratando de combatir. Y una de las formas es lo que hemos trabajado conjuntamente con la Asamblea Legislativa en la formulación y ahora la aprobación de la Ley de Carrera Sanitaria. La Ley de Carrera Sanitaria tiene esos 4 elementos. El primero es la estabilidad laboral y por lo tanto la necesidad de establecer plazas definitivas por concurso de méritos y oposición para que quienes entren al sistema entren en un modelo de carrera. A diferencia de una guerra convencional con un enemigo que da la cara, habría la posibilidad de ponerle fin. En esta, no hay la certeza de un repliegue total. Los combatientes de blanco siguen batallando en las mismas condiciones.